Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos responder una pregunta que muchos usuarios nos han hecho. ¿Es mejor conectarse por Wi-Fi o por cable? Bueno, vamos a darle respuesta a esa pregunta. Aquí tenemos nuestro administrador de Windows. Estamos trabajando en una computadora Ryzen 5 3500U, la cual trae varias opciones, la cual trae un adaptador de red de Wi-Fi tanto de 2.4 GHz como de 5 GHz, que ahora les explicaré un poco. Y además de eso, trae adaptador para conectarlo por red por puerto RJ45. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo es mejor? Bueno, para saber cuál es la forma correcta de conectar nuestra computadora para que nos dé el máximo rendimiento en Internet, dependerá mucho de nuestro router y también dependerá de la velocidad de Internet que hayamos contratado. Por ejemplo, si tenemos un router antiguo que nos ha puesto nuestra compañía que nos suministra el Internet, y vemos que el Wi-Fi es 2.4, pero es lento, se cae, entonces en ese caso es mejor hacer una conexión por cable en tu computadora. ¿Por qué es mejor hacerlo? Porque el cable va a ir directo al router, no va a hacer reusos, no va a tener interferencias del Wi-Fi, va a ser directo, así como en este caso lo hice, conecté directamente mi computadora al cable. Entonces, por ejemplo, en el cable, en este caso, está transmitiendo 450 kilobytes por segundo, pero, o sea, transmitirá más, ¿no? O sea, normalmente por cable tienes opciones de transmitir mucho más información, pero todo depende de tu router. Pero si de pronto tú tienes un router moderno, por ejemplo, en este caso, voy a darle acá, quiero mostrarles algo. En este caso, mi computadora tiene un adaptador de red de doble banda a 2.4 GHz y 5 GHz. ¿Cómo me doy cuenta? Noten de que está la misma red, pero esta dice 5G. ¿Sí lo notan? 5 GHz. O sea, tiene la capacidad de dos conexiones, 2.4 y 5. ¿Qué sucede? En nuestro caso, pues tenemos un router Xiaomi. Este router tiene las dos bandas y da muy buena velocidad en las dos bandas, pero en la de 5 GHz, lógicamente, la velocidad es mucho mayor. ¿Qué sucede? Si en mi caso tengo estas dos bandas y tengo la opción de conectarme por 5 GHz con mi computadora, no hay problema. ¿Por qué debería utilizar un cable si tengo alta velocidad en el Wi-Fi? Tengo un adaptador de alta velocidad. Pero sería muy diferente si mi adaptador fuera viejito y utilizara solo 2.4 GHz. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. Tu router juega un papel importante. Igualmente, juega un papel importante la velocidad de internet que hayas contratado. Porque así conectes por cable, si tienes una velocidad de internet muy baja, no va a solucionar nada en todo caso. Igualmente, el adaptador también importa. O sea, recuerda, son dos bandas, por ejemplo, la 2.4 y la 5 GHz. Es triste decirlo, pero aún se usa mucho la 2.4, es la banda más común que se usa en los hogares. Entonces, a veces eso sí puede limitar un poco el internet y a veces necesitamos conectarnos por cable. Pero si tienes un computador con doble banda y tienes la opción de conectarte por 5 GHz, puedes estar completamente tranquilo. No vas a necesitar un cable para hacer tu conexión. Igualmente, es importante también a la hora de que hagas la conexión, también verificar si te estás conectando por Wi-Fi. Aquí estoy en 5 GHz, pero si tengo contratada una cantidad mínima de internet en velocidad y hay muchos dispositivos conectados, también va a afectar mi conexión. Así que debo también tener en cuenta todos esos detalles. Es algo que sucede, ¿no? Por ejemplo, desconecto el cable de esta computadora. Ahí pasamos entonces a Wi-Fi, tal como se muestra acá. Ahí nos conectamos a una red de 5G. Pero las computadoras automáticamente la conectas por cable, notan de que invalida el Wi-Fi, le da prioridad al cable. Entonces, si tienes un cable cerca de ti y puedes conectarte por cable, puedes hacerlo si lo tienes a la mano. Si no lo tienes, si tienes una red Wi-Fi de 5G, no te preocupes e inclusive
Si manejas una red Wi-Fi de 2.4 y tienes buena velocidad de Internet, no tienes muchos dispositivos conectados y tu proveedor es fluido en el Internet, tampoco debes preocuparte. Normalmente en el caso de una computadora portátil te va a responder bien e inclusive en las computadoras de mesa, si tienes un buen adaptador de red, no un adaptador de esos sencillos, esos malitos, también va a suceder lo mismo, vas a tener una buena conexión. Entonces, ten en cuenta esos detalles. Tu router juega un papel importante. La calidad de tu router, las bandas que maneja, 2.4 o 5 GHz. Igualmente debes mirar la cantidad de dispositivos que tienes conectados a tu router y la velocidad de internet que has contratado. Entonces ahí puedes calcular si te conectas por cable o te conectas por Wi-Fi. Y para que tú puedas quedar cerciorado de que el Wi-Fi te va a funcionar bien, puedes hacer pruebas antes. Puedes hacer pruebas, digamos, con videos de YouTube, qué tan fluido es. Puedes hacer pruebas con plataformas como Zoom, qué tan fluido es. Y eso te va a ayudar a tomar la mejor decisión si utilizas cable o Wi-Fi. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.